The way Mark and I met could have been ripped straight from a rom-com, a chance encounter at a mutual friend's barbecue, complete with spilled drinks and awkward apologies. He was charming, with a quick wit that had me laughing despite myself. Before I knew it, we were inseparable, our love story unfolding with an ease that felt like destiny. Our wedding was a dream, a simple yet heartfelt ceremony surrounded by those we loved. Mark, with his career in finance on the rise, was the picture of success, and his insistence on a prenuptial agreement was just another part of our planning, a practical step, he said, given our differing financial situations. I didn't mind, my love for him wasn't measured in dollars and cents. Carol, Mark's mother, was a tougher nut to crack. She looked at me like I was an unwelcome guest, her coldness stark against the warmth Mark and I shared. But love has a way of making you overlook the small stuff, and I was too happy to let her disapproval dampen my spirits. Even when we faced the heartbreaking news of Mark's infertility, my love didn't falter. If anything, it deepened. I threw myself into making our house a home, filling it with warmth and love, buying appliances and furniture with my own savings to create a cozy nest for us. But as the years passed, the warmth between us cooled, replaced by a chill I couldn't shake. Mark's demands grew, his once loving requests turning into cold commands. "Make sure breakfast is on the table before I leave, Jenna," he'd say, his voice void of the affection that used to lace his every word. And dinner? It had to be fresh, no matter how late I worked, as if my job at the Department of Health and Human Services was just a hobby compared to his high-flying career. I'd wake before dawn, bleary-eyed but determined to cook his breakfast. Then, after a long day's work, I'd rush home, racing against the clock to whip up a gourmet meal that might bring back the husband I once knew. But it was never enough. He took my efforts for granted, never once uttering a thank you, only reminding me that I should be grateful for the roof over my head, his roof. Our conversations, once filled with laughter and shared dreams, now were battlegrounds, his words cutting deeper each time. "This is my house, Jenna. Don't forget that," he'd snap, whenever I dared to suggest anything might be amiss. Each day, as I moved through our home, touching the pieces of our life I'd built with love and care, a thought began to take root in my mind. What if I were alone? The idea, once unthinkable, now felt like a bomb. My love for Mark had been replaced by a weary resignation, worn down by his indifference and coldness. One evening, as I sat at the kitchen table, staring at the empty chair across from me, the realization hit me hard. I no longer recognized the man I had married, nor did I see the woman I had become in his reflection. The love that had once been my guiding light had faded, leaving behind a longing for peace, for a life where my efforts were seen, my presence valued. As I turned off the lights and headed to bed, the silence of the house a stark reminder of the distance between us, I couldn't help but wonder, would I be better off alone? The thought was a whisper in the dark, a question I wasn't quite ready to answer. But with each passing day, the whisper grew louder, a call to find myself again, to reclaim the life and love I deserved. Lately, it's like I'm living with a stranger, not the man I married. Mark's been on my case for everything, the house not being spotless, the dinners being too repetitive. It's like nothing I do is ever enough. I've been finding solace in solo trips to the mall, picking out new furniture and gadgets for our home, trying to fill the void with material things. But even that joy is fleeting when I come home to his coldness. It hit me hard when I realized Mark hadn't put a single penny into our joint account for months. All the expenses, the mortgage, utilities, groceries, have been coming out of my paycheck. So, one evening, I decided it was time to confront him. I waited until he was settled in his armchair, flipping through the channels, and I brought it up, trying to keep my voice steady. "Mark, we need to talk about the finances. You haven't contributed to the joint account in months." "I've been covering everything," I said, hoping for some understanding, maybe even an apology. He barely glanced at me, his eyes still on the TV. "And? It's my house. You're just living in it. Why should I pay for your keep?" He shot back, his words sharp as knives. I couldn't believe what I was hearing. "Your keep? Mark, I'm your wife, not some tenant."
I've been paying for everything, trying to make this house a home for both of us, I argued, feeling my temper rise. He snorted, a sound that made my skin crawl. Look, Jenna, you're making a big deal out of nothing. If you don't like it, maybe you should just leave. But we both know you've got nowhere to go, he said, turning back to his show. I was seething, hurt and angry, but before I could respond, his phone rang. It was his mother, Carol. He answered on speaker, and before I could escape, she started in on me. Jenna, you need to stop this nonsense and start showing some gratitude. Mark's been too good to you, and here you are, acting like a freeloader. Carol's voice was like a slap in the face. I was so shocked, I barely managed to grab the phone and hang up. I can't believe you and your mother calling me a freeloader in my own home? I said, my voice shaking with emotion. Mark just shrugged, unfazed. Well, if the shoe fits. That night, I lay in bed, staring at the ceiling, feeling more alone than ever. The thought of divorce crept into my mind again, more persistent this time. But where would I go? I had no apartment, no real savings of my own. I felt trapped in a life that no longer felt like mine, married to a man who saw me as nothing more than a burden. The next morning, I woke up to an empty bed and a heavy heart. As I made my way through the silent house, every room echoed with the remnants of last night's fight. I knew something had to change, but the fear of the unknown, of starting over from scratch, was paralyzing. Sitting at the kitchen table, sipping my coffee alone, I realized I had to make a decision. Do I stay in this loveless marriage, playing the role of the grateful freeloader, or do I take a leap into the unknown, hoping to land on my feet? The answer wasn't clear, but one thing was, I couldn't go on like this. The breaking point had been reached, and it was time to choose my path. That day at work was a marathon, one meeting after another, no end in sight. I glanced at the clock, knowing Mark would be fuming. Just my luck, I muttered under my breath, finally grabbing my phone to give him a heads up. The moment he picked up, I knew I was in for it. This is your problem, Jenna. Not mine. You should have been here, cooking dinner, not playing around at work. Mark's voice roared through the phone, loud enough for the whole office to hear. My cheeks burned as I quickly ended the call, avoiding the curious glances from my colleagues. By the time I got home, it was late, way past our usual dinner time. The house was dark, silent, but the moment I stepped in, Mark was on me like a thunderstorm. Where have you been? A good wife would have had dinner waiting. What are you even good for? His words were like daggers, each one slicing through the last bit of patience I had. I was tired, emotionally drained. Mark, I had to work. You know how important this project is. I tried to explain, but it was like talking to a wall. A bad wife and a terrible hostess. That's what you are. He continued, his voice reaching a pitch I'd never heard before. You know what? I've had enough. Pack your things and get out of my house. I stood there, shocked, as he shoved the divorce papers in my hands. You'll be homeless without me, he said with a cruel laugh. Something inside me snapped. All the years of bending backward for him, trying to be the perfect wife, vanished. Living in a shelter would be better than enduring one more day with you. I shot back, my voice steadier than I felt. Without another word, I signed the papers, my hand not shaking even a bit. I packed my things into a suitcase, the weight of my decision settling in. As I looked around the house, our house, it no longer felt like home. It was just a building, filled with broken promises and shattered dreams. I booked a room at a nearby hotel, a temporary refuge from the storm. Lying in the unfamiliar bed, I realized this was the first night in years I didn't have to worry about what Mark wanted for dinner or if the house was clean to his standards. It was just me, and strangely, it felt like a weight had been lifted. The decision to leave was hard, maybe the hardest I've ever made. But as I drifted off to sleep, a part of me felt excited for what the future might hold. For the first time in a long time, I was in charge of my own destiny, no longer tied to someone who saw me as less than. Tomorrow, I would start anew, and whatever challenges lay ahead,
I was ready to face them head-on. After the whirlwind of leaving Mark and finding myself in a hotel room, the reality of my situation began to sink in. It wasn't long before I got a call that would have once sent me spiraling. It was Carol, Mark's mom, her voice dripping with something like glee. "Jenna, dear," she practically sang into the phone. "I just heard the wonderful news. My boy has finally come to his senses and divorced you. I'm popping champagne tonight. It's a celebration, dear. He made a huge mistake marrying you, and now it's corrected." Her words, meant to wound, barely scratched the surface. I was past caring what Carol thought. "Time will tell, Carol. Time will tell," I replied calmly, a sense of detachment washing over me. I hung up, a small smile playing on my lips. For the first time in years, her barbs couldn't touch me. A week of navigating through my new reality had passed when I decided to open up to my boss about everything. The burden of pretending everything was fine was too heavy to bear alone. I expected sympathy, maybe some understanding, but what I got was a lifeline. "Jenna, I'm so sorry you're going through this, but there might be something that can help," she said, her tone shifting from comfort to businesslike. "There's a municipal housing program designed for situations like yours. It offers affordable housing solutions to those in need. I think you should apply. I'll help you." Her offer was a beacon of hope in the overwhelming darkness I'd been navigating. With her guidance, I applied for the program, and to my surprise, I was accepted. The relief was immediate. It was like I could finally breathe again. Now, I'm renting a small apartment, modest, but mine. It's quiet, peaceful, a stark contrast to the life I left behind. There's no need to tiptoe around in the mornings, no ungrateful husband to cook for or clean up after. It's just me, and it feels liberating. Sitting in my new living room, surrounded by boxes yet to be unpacked, I couldn't help but reflect on the journey that led me here. It's been tough, filled with moments of doubt and fear, but also moments of unexpected kindness and newfound strength. For the first time in a long time, I'm excited about the future. I've got a blank canvas in front of me, and I'm ready to start painting a new life, one where my happiness doesn't depend on anyone else. It's a new beginning, and I'm here for it, ready to see where this next chapter takes me. It had been a quiet few months since I started over, finding peace in the simple routines of my new life. Then, one afternoon, as I was enjoying a rare moment of calm, my phone erupted into a cacophony of rings. The screen flashed a name I hadn't seen in ages, Carol, my ex-mother-in-law. My heart sank. "Why now?" Bracing myself, I answered, "Hello? Jenna, you need to come back to Mark this instant." Carol's voice screeched through the speaker, so loud I had to pull the phone away from my ear. I sighed. "Carol, why would I ever do that?" The question was rhetorical, more for myself than for her. "Because he's in trouble, that's why. That fool of a son of mine bought shares years back, took out loans, and now? He's up to his neck in debt. It's a disaster, and you need to help him sort it out." Her voice was a mix of anger and desperation. I couldn't help but laugh, not out of amusement, but sheer disbelief. Help him? "Carol, do you remember the prenup? The one Mark was so eager to have? It says clearly that I'm not responsible for his debts. And let's not forget, we're divorced. His financial mess isn't my problem." There was a sharp intake of breath on the other end. "Ungrateful girl. After everything we've done for you, you're just going to abandon him?" Her tone was accusatory, as if I had committed a grave sin. "Everything you've done?" "Carol, let's be clear. The only thing you and Mark ever did was make my life miserable. And as for abandoning him, remember, he kicked me out. He made it clear I was no longer welcome in his life or his house," I retorted, my patience wearing thin. "You'll regret this, Jenna. You think you're better off without him, but you're making a huge mistake," she spat out, her voice venomous. I took a deep breath, finding a calm I didn't know I had. "Carol, I've spent too much of my life living in regret and fear because of you and Mark. I'm done. Mark's debts are his own doing.
It's time he learns to deal with his own mess. I'm moving on with my life. Goodbye, Carol. With that, I ended the call, a sense of finality washing over me. I had expected to feel shaken, upset, maybe even guilty. But all I felt was relief. Standing up to Carol, making it clear that I was no longer part of their twisted family drama, felt like shedding a weight I'd been carrying for too long. Sitting back down, I let out a long breath I hadn't realized I'd been holding. The conversation with Carol, as unpleasant as it was, served as a stark reminder of how far I'd come. I had fought hard for my independence, my peace, and no amount of guilt-tripping could drag me back into that chaos. For the first time in what felt like forever, I felt truly free. Free from the expectations, the criticisms, the endless cycle of trying to please people who would never see my worth. I had found my strength, my voice, and I wasn't going to let anyone take that away from me again. As I looked around my small apartment, a sense of pride filled me. This was my space, my sanctuary, and my new beginning. I had survived the storm and come out stronger on the other side. And no call, no matter how unexpected or unwelcome, could change that. The next morning, I woke up with a resolve as clear as day. It was time to reclaim what was mine. I rummaged through my files until I found the receipts for all the items I had poured my money into over the years. The sleek dishwasher that made Mark's life easier, the washing machine we picked out together, though, let's be honest, I paid for, and the high-end coffee machine that became the centerpiece of many of his mornings. It wasn't just about the money, it was about the principle, about not letting my contributions be erased and taken for granted any longer. With a moving truck booked and a couple of strong helpers at my side, I went back to the house that was no longer a home. The door opened to an eerie silence, a stark contrast to the chaos of emotion swirling inside me. As the workers started loading up the truck, I couldn't help but feel a mix of satisfaction and sadness. Each piece of furniture, each appliance, had a story, a memory attached to it. But as they say, you can't cling to the past if you want to move forward. Just as we were finishing up, my phone rang. I knew without looking who it was. Mark's name flashed on the screen, his call as predictable as it was unwanted. I answered, bracing myself for the storm. "Where the hell is all my stuff?" he bellowed, skipping any pretense of a greeting. "Your stuff?" I couldn't help the incredulous laugh that escaped me. "You mean the things I bought with my money?" "I've taken them back, Mark. According to our prenup, I have every right to." His curses and insults flew fast and furious, a torrent of anger that once would have cowed me. But not anymore. "Listen, Mark." I cut in, my voice steady. "I wish you the best, truly. But this is where our paths diverge for good." And with that, I hung up and blocked his number, a symbolic gesture of cutting the final tie that bound me to a life that no longer served me. As the moving truck drove away, my heart felt lighter than it had in years. This wasn't just about reclaiming my possessions, it was about reclaiming my life, my independence, and my self-worth. I knew there would be challenges ahead, but for the first time in a long time, I felt ready to face them head-on, on my own terms. 6 months down the line, life's taken a turn I hardly dared dream of. I've snagged myself a cozy apartment in a neat part of town, all thanks to this social program my boss tipped me off about. The deal was sweet, a manageable down payment with tiny payments stretching out over the years. For the first time, I'm not just scraping by, I've got a bit of wiggle room in my budget, enough to spoil myself without worrying about anyone else's needs or wants. The day I got the keys to my place, I remember stepping through the door, the sense of ownership washing over me. It was a blank canvas, and for the first time in forever, I could paint my life exactly how I wanted. No compromises, no sacrifices, just me. I treated myself to some paints and canvases, a nod to the girl I used to be, the one who found joy in splashing watercolors around, lost in the flow of her own creativity. I even painted a self-portrait, something I'd never have dared do before. Staring at my work, I saw a woman who'd weathered storms and come out stronger, a woman who didn't need anyone else to define her worth. It was like I was seeing myself clearly for the first time,
beautiful, self-sufficient, and yeah, a bit selfish, but in the best possible way. And then there's Max, my little bundle of joy, a scrappy little dog with eyes too big for his face and a heart just as oversized. Adopting him felt like the final piece of my new life clicking into place. We've become a team, exploring the neighborhood, making the apartment our home. One evening, as Max and I were curled up on the couch, my phone buzzed. It was a text from a friend I hadn't seen since the divorce storm hit. "Heard you're doing well. Coffee sometime?" I smiled, typing out a reply. "Yeah, life's good. Coffee sounds great. My place, actually. I've got some art to show off. Look at you, all artsy and independent. Can't wait to see it. And meet Max, of course," came the reply. Laughing, I set the phone down, looking around my little apartment, my sanctuary. It's funny how life works out. Once, I thought I needed a husband, a big house, and a certain lifestyle to be happy. Now, I've got a small apartment, a dog, and my art, and I've never felt more fulfilled. "Max, buddy," I said, scratching behind his ears. "We're doing just fine on our own, aren't we?" He barked in agreement, and I laughed, feeling a surge of gratitude for my independence, for the struggles that brought me here, and for the simple joys that filled my days now. This was happiness, unfiltered and undiluted, and it was all mine. Life's taken a turn I could have never predicted a year ago. Just the other day, while having my morning coffee and scrolling through the news on my phone, I stumbled upon a headline that stopped me cold. My ex, Mark, had been declared bankrupt. His house, the one he was so proud of, the one he kicked me out of, had been sold off to cover his debts. Now, he's back living with his mom, Carol. I couldn't help the small, satisfied smile that crept up on my face. Breaking free from him was the best decision I ever made. These days, my mornings are spent wandering the park with Max, my loyal little sidekick. The fresh air, the peaceful quiet, it's a far cry from the tense, stifling atmosphere of my old life. And it's not just the walks, I found a new passion that's breathed life into my world, painting. I joined the local amateur artists club on a whim, thinking it'd be a casual hobby. But it quickly grew into something more. I started exhibiting my paintings at local shows, the vibrant colors and bold strokes a reflection of my newfound freedom and joy. At one of these exhibitions, my path crossed with someone unexpected. I was standing beside one of my pieces, a watercolor that I felt particularly proud of, when a man approached. He studied the painting with an intensity that made me curious. "That's quite beautiful," he said, nodding towards the canvas. "Did you paint this?" I couldn't hide my grin. "Yeah, I did. Thank you." We got to talking, and it turned out we had a lot in common. Before I knew it, we were sitting in a nearby cafe, chatting over coffee like old friends. He was easy to talk to, with a warmth and a sense of humor that I'd missed in my interactions for so long. He even bought my painting. "I want to see this first thing every morning," he said. "It's inspiring." That coffee turned into dinner a few days later, and then into walks in the park, Max trotting alongside us. He introduced me to his kids, two bright sparks, who welcomed me with open arms and laughter. It felt natural, easy, like a piece of my life that had been missing without me even realizing it. One evening, after the kids had gone to bed and we were sitting on his porch, he turned to me. "You know, I'm really glad I bought that painting," he said, his voice soft in the twilight. I smiled, leaning my head on his shoulder. "Me too. It's funny how things work out." It got me thinking about how far I'd come, from feeling trapped and hopeless to standing on the cusp of something beautiful, something new. I was free from the shadows of my past marriage, ready to dive into the future, whatever it might hold. As Max and I continued our morning walks, I found myself reflecting on the journey. The pain, the struggle, it all led me here, to a place of peace and potential. I was ready to embrace whatever came next, open-hearted and free. Life, it seems, has a way of surprising you, of turning the page when you least expect it. And as I walked, the sun breaking through the trees, I couldn't help but feel grateful for every twist,
every turn that brought me here. Ready for a new chapter, I stepped forward, into the light. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario.
Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes, te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido.
El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lisen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después,
salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo,
especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche, me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado, dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta, los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa.
¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos.
Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshall no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sarah. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sarah era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sarah, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Serry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sarah. Serry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sarah se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Serry. Serry alquilaba una habitación de Sarah. Cada centavo que Sarah ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Serry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Serry explicó que Sarah estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Serry dijo que Sarah no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sarah hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Serry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marshall. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marshall lo presionaron hasta que cedió.
Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.